vamos a empezar. Bueno, el otro día estuvimos hablando eh, de la estructura de personalidad y cómo la estructura de personalidad está siendo energetizada, alimentado por las emociones, ¿vale? Hoy, a petición de muchos correos que me habéis mandado, voy a empezar a hablar de las tipologías de personalidad. Hay 6 tipologías de personalidad, ¿vale? Hay una persona que descubrió las tipologías de personalidad, un norteamericano, Tybee Kaller. Si ponéis Tybee Kaller con K de kilo, Kaller, tenéis mucha información suya en internet. Tybee Kaller se hizo famoso por el tema de bueno, por muchas cosas, pero entre ellas por las tipologías de personalidad. Es uno de los coaches importantes que hay en Estados Unidos, ¿vale? Él fue coach de Bill Clinton, de Hillary Clinton, bueno, y también en muchas empresas. Si os miráis en internet, en su currículum, también estuvo trabajando con la NASA para el tema de selección de equipos para los vuelos. Bueno, estuvo haciendo muchas cosas. La verdad es que Tybee Kaller es un fenómeno. Y dentro de las cosas que hizo, y por eso le dieron un premio, las cosas que hizo fue descubrir las tipologías de personalidad. Y le dieron un premio que es el premio Eric Berne. En su mundo, el premio Eric Berne es lo mismo que si le hubieran dado el premio Nobel, ¿vale? Bueno, entonces yo os voy a hablar de las tipologías de personalidad, pero os voy a hablar sobre todo con un enfoque que es el de las emociones. Ver cómo influyen las emociones a cada una de las tipologías de personalidad. Cuál es su comportamiento, cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus puntos de mejora. Iba a decir puntos débiles, pero bueno, lo voy a dejar en puntos de mejora, que queda mucho más bonito. Y así iremos recorriendo todas las tipologías de personalidad. Todas las tipologías de personalidad tienen una emoción que les domina, como vimos. Las emociones son 6, pues unos les domina el miedo, otros les domina la tristeza / la reflexión, otros les domina la rabia, otros les domina el orgullo, otros les domina el amor y otros les domina la alegría. 6 emociones: miedo, tristeza, rabia, orgullo, amor y alegría. Entonces, cada tipología de personalidad tiene una emoción dominante, que esa emoción dominante le permite ver el mundo, la vida, de una forma sesgada por esa emoción, ¿vale? Obviamente, las tipologías de personalidad, que va a ser la que vamos a ver hoy, la primera, las tipologías de personalidad que les domina el miedo, pues son personas que en su vida van a haber más problemas que los que realmente hay, ¿vale? También cuando estuvimos hablando de las emociones, os acordaréis que puse así que la mano como diciendo, tú puedes tener las emociones equilibradas, las puedes tener uso en exceso o las puedes tener uso en defecto. Bueno, pues el fortificador tiene las emociones uso en exceso. ¿Cómo de exceso? Bueno, pues depende. Unos la tendrán poquito en exceso, un poquito más, un poquito más, un poquito más, y otros mucho en exceso. Entonces, ¿qué ocurre? Que unas personas estarán muy dentro, o sea, muy dentro de las tipologías, otro poco menos y otro poco menos, ¿vale? Es un tema de grados, ¿vale? Entonces, cada tipología de personalidad tiene una característica y tiene un comportamiento. Las tipologías de personalidad las llevamos escrito en la cara, ¿no? Hay personas, pues no sé, por decirlo de alguna manera, que en su cara llevan escrito el miedo, otras personas llevan escrito pues la rabia, personas que se van así siempre enfadadas, otras van escrito pues el orgullo, personas que van mirando siempre por encima de los demás, etcétera, etcétera. ¿Vale? La tipología de personalidad, con un poquito de entrenamiento, tú ves a una persona y se la puedes reconocer, iba a decir con facilidad,
con facilidad, pero cuando ya te has entrenado a reconocer la tipología de personalidad, ¿vale? Nosotros, como trabajamos con la kinesiología, en este descubrimiento, ya sabéis que todos los descubrimientos, pues alguien descubre algo, lleva hasta aquí y luego a partir de aquí, pues la gente sigue descubriendo cosas y tal. Nosotros una de las cosas que le hemos añadido a este mundo de las tipologías de personalidad ha sido la kinesiología, y nosotros la kinesiología ahora no la podemos utilizar, porque claro, a la kinesiología, kinestésico, necesitamos hacer un test a la persona, necesitamos tocarla y ahora, como todo es a distancia, pues no podemos hacerlo. Pero que sepáis que nosotros a este mundo de las tipologías de personalidad, gracias a Mónica, pues descubrimos un test para poder testar la tipología de personalidad, ¿vale? Y con un test de kinesiología te facilita mucho la vida, sobre todo cuando estás empezando, que a lo mejor te cuesta trabajo reconocer la persona solamente viéndola, ¿vale? Y con un test de kinesiología pues es muy fácil detectar la tipología de personalidad, vamos, es inmediato. Bueno, pues yo voy a empezar con las tipologías de personalidad, ¿vale? Para haceros esta charla, que va a durar, como sabéis, alrededor de unos 40 minutos o así, yo he preparado una pequeña presentación, ¿vale? Voy a compartir pantalla, a ver un segundito, a ver dónde tengo la presentación, que la tengo por aquí, un segundo, la voy a llevar aquí, ¿vale? A ver un segundo, a ver, compartir pantalla, a ver qué pantalla voy a compartir, esta, compartir pantalla. Bueno, aquí veréis todos, esto fue como acabamos ayer, ¿vale? Viendo cómo las emociones energetizaban la estructura de personalidad, ¿vale? Y ahora nos vamos a meter directamente en las tipologías de personalidad. Vamos a ver. Esta tipología de personalidad, bueno, este nombre, si miráis en el tema de Taibi Kahler, pues Taibi Kahler utiliza distintos nombres, los licenció para 3 mundos, para 3 entornos. Uno para el mundo de la formación, otro para el mundo de la psicología y otro para el mundo de la empresa, ¿vale? Yo los cursos, a ver, un segundo, que voy a ver si puedo silenciar a todo el mundo. A ver, participantes, silenciar a todo el mundo. Ya lo tengo aquí. ¿Vale? Es que las personas nuevas que se incorporan, a veces se incorporan con el micrófono abierto y entonces nos genera así un poquito de ruido. Pero bueno, ya lo voy yo silenciando poco a poco. ¿Vale? Bueno, entonces, como iba diciendo, Taibi Kahler pues licenció en 3 mundos. Yo los cursos que hice de Taibi Kahler, yo hice los del mundo de la psicología, ¿vale? Además lo hice aquí en España, lo hice con una persona que era su representante en su día, ahora ya se lleva todo desde Francia, aquí en Europa, pero lo hice con una persona que es Mario Salvador, ¿vale? Y bueno, la verdad es que a ver qué os parece. Bueno, la primera tipología que vamos a ver, vamos a llamar fortificador, ¿vale? Fijaros el comportamiento que tiene. Es una persona que se esconde mucho dentro de sí mismo, ¿vale? Es una persona que es muy fiel, es muy discreta, muy intimista, muy amable, ¿vale? Es una persona que es muy soñadora. Es una persona que está muy preparada para ser muy resistente, para aguantar muchos embates. De todas las tipologías de personalidad, es la persona que más aguanta. Pero hay que tener cuidado, porque son las típicas personas que van aguantando, se van callando, pero os imagináis como un muelle que se va comprimiendo, que se va comprimiendo, que se van comprimiendo, pues la aguanta, parece que no pasa nada, y luego un día, con la más mínima tontería, ¡pum!, explota. Se arrepienten de haber sacado su rabia, se arrepienten de haber explotado, y entonces lo que hacen es, ay, otra vez, a sus cuarteles. ¿Sus cuarteles qué es?
pues callarse, estar encerrado en sí mismo y aguantar, aguantar, aguantar. Es una persona que, aunque no lo parezca, es un humorista, pero es un humorista que, no sé, por decir de alguna manera, es como el humor inglés, ¿eh? Es un humor, pero es un humor un poco así clandestino. Es una persona que no lo parece, pero es muy soñador, ¿eh? Se mueve mucho en su interior, tiene sus secretos, es muy discreto. Eh, a los demás les da mucho permiso y es muy paciente, aguanta mucho. En realidad el fortificador, por esta característica de la paciencia, es una persona que es muy cómoda vivir con él. Pero claro, esto es lo que se le ve, que es muy paciente. Pero en realidad es una persona que tiene mucho miedo y lo que tiene es mucho miedo a molestar a los demás. Por eso está muy encerrado en sí mismo. No se atreve a decir las cosas porque si dice esto cree que le va a molestar a alguien y entonces se lo calla todo, ¿eh? Y se lo mete todo para adentro. ¿Vale? Es muy agradecido y considerado, también es muy sacrificado, suele ser una persona madura. Los fortificadores, el problema que tienen es que nunca han sido niños, son personas que han sido maduros durante toda su vida. Por decirlo de alguna manera gráfica, el fortificador ha sido de pequeño el padre de sus padres, ¿vale? Los fortificadores no han disfrutado como puede disfrutar un niño. Y pongo el ejemplo de disfrutar. Con ese miedo a molestar, con ese miedo a no hacer las cosas bien, pues vosotros imaginaros la situación siguiente. Imaginaros un día de lluvia, vas andando por la calle y hay un charco. Y el fortificador pues tiene ganas de meterse en el charco, patearlo y jugar. Pero no se atreve, se comporta como un adulto, rodea el charco. Y hay otros niños que están jugando en el charco, pero él no, ¿vale? Por eso digo que es maduro y es maduro desde una edad muy temprana. Es muy inteligente, pero lo esconde. No, de hecho, es una persona que se suele callar muchas sus opiniones. Si tú tienes un fortificador de pareja, pues cuesta mucho trabajo el que te diga las cosas. Se las tienes que sacar con sacacorcho, ¿vale? Es muy trabajador, es muy detallista, ¿vale? Suele ser sobrio y austero, muy puro en el sentido de que no le gusta siempre hacer las cosas bien, le gusta hacer lo correcto, pero no de una forma dogmática, sino por un concepto que es que el fortificador tiene la justicia muy afilada, le gusta hacer las cosas que están bien y le molesta muchísimo que le puedan decir o que le puedan insinuar que no ha sido justo, que ha hecho daño a alguien, que no ha hecho las cosas bien. Eso es una tipología que lo lleva fatal. Si tú quieres tocarle las narices a un fortificador, pues dile que ha sido injusto. Que ha sido injusto contigo, que ha sido injusto con su hijo, que ha sido injusto con una situación. Se queda como bloqueado, le falta como el aliento, le falta la respiración. A ver qué injusticia he cometido. Porque él no soporta las injusticias ni propias ni ajenas, ¿vale? Luego, tiene un gran sentido de la observación. No sé si algunos habéis hecho, pues dentro de las tipologías de personalidad, habéis hecho enneagramas, pues el fortificador sería el observador. Es una persona que observa mucho, ¿vale? Él le gusta estar, no sé, imaginaros cómo se sentaría un fortificador en un restaurante. Bueno, pues le gustaría sentarse de espalda a la pared en un rincón donde pueda dominar todo el restaurante. Ese es su sitio preferido. Ahí es donde se sentaría, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque allí puede observar, puede ver, le gusta observar a las personas, le gusta observar la vida, le gusta observar el comportamiento de los demás. Luego, él observa, pero no juzga, no critica. Él observa, pero fijaros, observa para una cosa, observa para aprender.
el fortificador es una persona que es un pozo sin fondo. Nunca se cansa de aprender cosas nuevas. Es, ¿cómo decirle? Es una esponja. Y claro, el estado ideal de un fortificador a una edad pequeña, a una edad temprana, pues, ¿sabéis estas películas que había antes del el karateca que iba con su maestro y que iba aprendiendo de él y que le enseñaba? Pues el fortificador le gustaría tener como un maestro particular que le enseñara las cosas, que le enseñara la vida. Él está siempre, digamos que, ansioso y hambriento de que le enseñen cosas diferentes. Luego, dentro de ese observador, es capaz de ver lo ridículo de cada ser humano, de cada magnificación, de cada descalificación, ¿vale? Cuando alguien critica a alguien, descalifica a alguien, pues él ve lo ridículo de esa descalificación, en el sentido de que como es muy respetuoso y ve muy bien y observa mucho el género humano, y está muy abierto a distintas maneras de hacer las cosas. Claro, cuando alguien critica la manera que tiene de hacer una cosa otra persona, pues claro, a él le parece ridículo, ¿no? ¿Por qué? Porque ve que, vale, tú hoy estás criticando pero es que mañana alguien va a criticar tu propia manera de hacer las cosas. Entonces, el fortificador ve ridículo, ¿no? Esta descalificación. Es una persona que no suele dar consejos a los demás, es muy reservada, ¿vale? Obviamente él tiene su opinión, pero se guarda muy mucho la opinión. Si estás en una reunión, me da lo mismo que sea de empresa o de amigos y tal, si tú quieres que un fortificador opine, pues le tienes que preguntar y le tienes que preguntar varias veces. Y además le tienes que dejar claro que tiene permiso para decir lo que quiera y que digas lo que digas no te va a molestar. Y entonces el fortificador se atreverá y se permitirá decir parte de su opinión, y además esa opinión la irá diciendo como a tramos, como a cachos. Te voy a decir esto y me voy a asegurar que diciéndote esto pues no te molesta. Si no te molesta, pues te doy un poquito más. Si no te molesta, pues te digo más todavía de lo que opino yo, ¿vale? ¿Y cuándo parará? Cuando ve que el otro tiene un mal gesto, tiene tal, o ve que, cuidado, he cruzado la línea y esto a él le molesta. Y entonces ya se para, ¿vale? El fortificador es muy así, va muy, muy poco a poco, ¿vale? Es el menos propenso a contraer enfermedades graves porque tiene una estructura de personalidad muy fuerte, ¿vale? Luego, más adelante, si queréis profundizar en esta metodología, pues veremos que el fortificador se apoya en 3 emociones fuertes y todas las demás tipologías se apoyan solamente en 2, ¿vale? Y el fortificador, al tener 3 emociones fuertes, pues digamos que tiene una capacidad de resistencia y de aguante pues superior a la media, ¿vale? ¿Cuáles son las oportunidades de mejora del fortificador? Vale, el fortificador, ¿qué le ocurre? Es una persona que desconfía de todos, que los juzga demasiado avasalladores, joder, que no me salía la palabra, para su gusto. Todo el mundo lo ve que avasalla y que no respeta los límites. Claro, es que para un fortificador respetar los límites es muy importante. Os acordaréis que cuando hablábamos de la emoción miedo, la emoción miedo es una emoción que es con la que tú pones límites a los demás. Claro, si el fortificador tiene la emoción miedo de uso en exceso, es una persona que necesita moverse mucho dentro de un margen y unos límites importantes. No sé, por ejemplo, el fortificador, pues como tiene el miedo inflado, tiene mucho miedo, pues no va a dejar que alguien le toque.
Si alguien simplemente desconocido pues coge y le da un golpecito así, hombre, vente conmigo, pum, y le da un golpe en el hombro, pues ya se ha cargado al fortificador, en el sentido de que lo considera una evasión y dice, bueno, va a ir contigo el padre Domingo Ortega, yo desde luego no voy. No, y se invitará una disculpa piadosa, ¿vale? Porque otra de las cosas que tiene el fortificador es que esconde muy bien sus emociones. Tiene una cara que parece como, digamos que no, es impenetrable, es muy difícil leer sus emociones en su cara. Tanto es así es que al fortificador, que como es tan respetuoso y le gusta tanto la distancia, muchas veces le dices algo que le molesta, que le duele en el alma, pero tú no lo sabes, no te lo ha enseñado, no te lo ha mostrado en la cara, ¿vale? Y tú no sabes que eso que tú has dicho o que has hecho es lo que más le molesta, lo que más le duele. Porque es que además, como es tan reservado, se lo guarda todo, no te lo dice, ¿vale? Bueno, es muy retraído, le gusta aguantar y resistir los golpes, es muy masoquista el fortificador, aguanta mucho, ¿vale? Tiene miedo a la vida y sobre todo a las emociones, ¿vale? Pero a las emociones que son desbordantes, ¿no? No sé, por ejemplo, un fortificador, si hay una persona al lado suyo, pues muy triste, muy triste, muy triste, que la ve llorando, pues él se siente lo más incómodo del mundo, no puede ver a una persona llorando. Todo lo que son emociones desbordantes, el fortificador, digamos que le asfixian, le ahoga, ¿vale? Eh, Tampoco le gusta la violencia, ¿vale? Eso sí, un fortificador va a aguantar mucho y no va, le va a costar mucho trabajo ser violento. Pero eso sí, cuando es violento es una violencia desbordante, desmedida, que asusta a los demás. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, claro, aguantan tanto que cuando saca su rabia, saca su violencia, es una violencia, digamos, que la gente que está alrededor pues se asusta. ¿Vale? Y el primero que se asusta de su violencia es el propio fortificador. Y entonces, cuando explota o le hacen explotar, pues es una persona que saca toda su violencia y entonces después se arrepiente y ¡ram!, se vuelve a meter otra vez para adentro. ¿Vale? Y otra vez a reprimirse y aguantar sus emociones, ¿vale? En ese sentido. Le cuesta mucho trabajo, ¿eh? Lo mejor que sería para el fortificador, para no tener que aguantar tanto y no sacar tanto esa violencia y esas emociones así desmedidas y esa rabia desmedida, lo mejor que podría hacer el fortificador, y eso le cuesta mucho trabajo, es cada vez que hay algo que le molesta, pum, decirlo. Y así va descargando ese muelle. Otra cosa que le molesta, decirlo. Otra cosa que le molesta, decirlo. ¿Vale? Lo que pasa es que, claro, al fortificador le molestan tantas cosas que, claro, se pasaría todo el día diciéndolo, ¿no? Entonces, es buscar ahí el equilibrio en que las cosas de verdad me molestan, las digo, y las que me molestan muy poquito me las callo. Y ese equilibrio es el que le cuesta mantener. Luego al final se lo acaba cayendo todo. Y se calla y bueno, pues ahí va. Bueno, también le molestan mucho las pasiones desbordadas, igual que he dicho llorar, pues las pasiones desbordadas pues le asustan. ¿Vale? El fortificador, digamos que es una persona que a veces es genial, pero digamos que pasa inadvertido porque se esconde sus genialidades. No sé, si os gusta el mundo de los perros, imaginaros un trineo en la nieve. Los trineos muchas veces se suelen montar con dos tipos de perros. Por ejemplo, un Siberian Husky, que son perros que tiran, que tienen mucha fuerza, mucha energía, y luego un Alaska Malamute, que es un perro más grande, más fuerte, más potente, y el Alaska Malamute, digamos que cuando los Siberian Husky han corrido y ya están agotados, el que tira del trineo cuando ya todo el mundo se ha rendido es el Alaska Malamute. Ese es el fortificador, es como un Alaska Malamute. Es una persona que cuando todo el mundo se rinde, pues él continúa.
Todo el mundo ha tirado la toalla y él no la tira, ¿vale? Ese es el icono, ese es el comportamiento tradicional del fortificador. Tanto es así que ante una desgracia o un problema, tú pierdes a lo mejor todos los amigos y el último amigo o no que pierdes es el fortificador o el último amigo que conservas, ¿vale? Todo el mundo ha huido, todo el mundo tal, no sé qué, y el último que tienes, el último en irse o el que no se va y se queda contigo y te acompaña, es el fortificador, ¿vale? Lo que pasa es que nadie se lo puede imaginar que en una persona tan callada, tan reservada y que esconde tanto sus emociones, sus sentimientos, pues no te puedes imaginar que puedas contar con él, ¿vale? Pero ahí lo tienes, cuando tienes dificultades y tienes problemas. Al fortificador le cuesta mucho trabajo decidirse, ¿vale? Y sufre de grandes depresiones también. Claro, luego veremos la ecuación emocional del fortificador, pues una de las emociones que se prohíbe es la rabia. Entonces, claro, con la rabia, ¿os acordáis que era una emoción con la que tomas decisiones? Dices que con la rabia esto sí, esto no, esto me gusta y esto no me gusta, ¿vale? Pues los fortificadores pues son una tipología que tienen la rabia desconectada y les cuesta mucho, mucho trabajo tomar decisiones. De hecho, la manera que tienen los fortificadores de tomar decisiones es el eterno aplazador. Aplaza la decisión hasta que no queda más remedio que tomarla, ¿vale? A ver, más cosas del fortificador que tiene de puntos de mejora. Pues un punto de mejora, obviamente, son todos estos que estamos diciendo. El decidirse, pues decidirse antes, ¿vale? Porque muchas veces cuando se decide, pues, bueno, pues yo qué sé, digamos que hay circunstancias de la vida que si retrasas mucho la decisión, pues pierdes muchas oportunidades. Sufre grandes depresiones y cuando cae, pues la verdad es que como aguanta tanto, cuando cae en una depresión, pues cae bruscamente, ¿no? ¿Vale? Y en ese momento, pues digamos que dice, joder, pues no soy tan fuerte como yo creía que era, ¿eh? Porque he caído en una depresión. Claro, digamos que en ese momento es en los momentos en que más él se permite sentir, ¿eh? Pero claro, es una posición y es un sitio que el fortificador no le gusta. Cuando está así se encierra mucho en sí mismo, incluso se llega a aislar, ¿eh? Y además es de las personas que otro de los problemas que tienen es que no se dejan ayudar, ¿vale? Les gusta ayudarse ellos a sí mismos. Un fortificador le brinda su ayuda y dice, no, 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 no me pasa nada. Y está, vamos, en la peor de las situaciones que te puedas imaginar. Pero él ni se lo deja asomar esa situación tan dramática que tiene en la cara, no lo ves, no se lo deja asomar, solamente las personas muy cercanas, muy allegadas, que son capaces de percibir ese pequeño cambio en su rostro y ven, uff, lo está pasando mal. Bueno, pues no, lo está pasando mal, no. Lo está pasando muy mal cuando se percibe ese pequeño cambio en su rostro. Claro, esto, tú imagínate tener un fortificador de pareja, me da lo mismo que sea hombre o mujer. Pues uno dice, joder, qué bien porque aguanta tanto, no sé qué y tal, pero también es un coñazo, porque claro, no deja que le ayudes. Y cuando, claro, y tiene una sensación de autosuficiencia que es mentira, necesita ayuda como todo el mundo, pero claro, no se deja ayudar. Y entonces, claro, si tú tienes como pareja un fortificador, pues es complicado, porque primero puedes hacer cosas y le estás molestando y no lo sabes, está en un momento malo y necesita ayuda y no lo sabes porque lo esconde todo, y entonces, claro, la convivencia sí es un poco difícil, ¿no? Y entonces, claro, los fortificadores, una de las cosas y uno de los trabajos internos que tienen que hacer es abrirse, tener menos miedo a abrirse a los demás para que así puedan comunicarse y participar mejor con los demás y sobre todo pues con las personas de su intimidad, ¿no? De las personas más cercanas, porque es que no se deja ayudar ni por las personas más cercanas, ¿vale? Tiene un enorme pánico al amor y prefiere un matrimonio plácido, conveniente, tranquilo, sin emociones, aunque sueña con Tristán e Isolda.
Los fortificadores son propensos, no quiere decir que todos los que tengan astigmatismo sean fortificadores, pero sí son propensos al astigmatismo, ¿vale? Bueno, si os parece bien, voy a abrir la pantalla, ¿vale? Y voy a abrir el chat. Y con esto que acabo de decir, si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta, porque tengo más transparencias y más sobre el fortificador. Pero bueno, yo ya os he dado una serie de información y para que no sea yo el único que esté aquí, hablando me refiero, si hay alguien que quiere decir algo, pues por un lado que me diga que habilita el micrófono y lo diga, o que me lo escriba en el chat y lo leo yo, lo que os parezca. Y si nadie dice nada, continúo, ¿eh? Me preguntan, Rebeca, ¿se puede ser fortificador y aparentar otra tipología? No, no. Tú tienes una tipología y la tienes para toda la vida. Si eres fortificador, eres fortificador. Ahora, la palabra aparentar, aparentar. Digamos que los fortificadores son muy fáciles de reconocer, ¿vale? En cuanto estás un rato con él, con un grupo, vas a ver que es una persona que del grupo es la más callada y la que menos habla. Incluso en un grupo, en una comida, puede no decir nada, ¿vale? Ahora, hay una cosa que aquí no estamos viendo que se llaman las fases. Las tipologías, lo que yo estoy contando ahora, digamos que es como un marco, en el marco de la tipología. Claro, es en el marco en el que dibujas tu vida. Las tipologías tienen lo que se llama fases, que serían los mejores y los peores momentos de tu vida, ¿no? Las subidas y las bajadas a lo largo de tu vida. ¿Qué ocurre? Que cuando atravesas fases, tú puedes tener una fase en que tú, en esa fase, tengas un comportamiento temporal que sea pues de otra tipología, de personalidad. Y entonces, pero eso es un comportamiento temporal. Ahora, temporal. Hay personas que en una fase determinada se pasan mucho tiempo, se pueden llegar a pasar pues unos cuantos años. Entonces, en esos casos sí que el fortificador puede parecer o puede aparentar otra tipología. Pero no. Los fortificadores, bueno, igual que todas las tipologías, digamos que en cuanto rascas un poquito, ves claramente el mapa de la tipología y ves después, si continúas con estos cursos y ves después la fase. Y entonces va a ser un fortificador, pero que tiene una fase en su vida en que se comporta como otra tipología. Pero es un fortificador que tiene otro comportamiento. Y entonces ahí no sé si esto responde a lo que tú estás comentando de aparentar, pero no. Digamos que en cuanto conoces las tipologías y tienes un poquito de experiencia, tú ves que es un fortificador que tiene un comportamiento de, ¿vale? Bueno, a ver, más preguntas. Vale. Hay otra pregunta que me hace Ana Bau, que dice, ¿se es solo de una tipología o puedes tener dos? Vale. A ver, tú eres de una única tipología, ¿vale? Además, la tipología tú la formas a una edad temprana. La formas de los 0 a los 3 años. Ayer estuve comentando cómo las neuronas, los neuroconectores que generamos a una edad temprana en nuestro cerebro, a esa edad, pues digamos que tenemos más neuroconectores de una emoción. Por ejemplo, el fortificador tendrá más neuroconectores del miedo,
¿vale? Y entonces, ¿esto qué es lo que hace? Que tú al tener más neuroconectores del miedo y menos de otras emociones, pues esta cantidad de neuroconectores hace que tú tengas más miedo de lo normal. Y esa parte física y ese desarrollo físico de tu cerebro, tú lo vas a mantener a lo largo de tu vida, ¿de acuerdo? Entonces, tú vas a ser siempre fortificador. Lo que sí puedes hacer es trabajarte ese miedo. Entonces, tú puedes hacer es que en vez de tener un miedo así muy elevado, pues tú te lo trabajes y vayas teniendo menos miedo. Entonces, al tener menos miedo, controlas mejor tu emoción y cuando se te dispara la emoción, pues tú te lo has trabajado previamente para no tener una reacción miedosa ante una circunstancia que no corresponde a una reacción miedosa. ¿Vale? Eso sí que te lo puedes trabajar. Pero la tipología, digamos que la tipología es como tu talón de Aquiles. Es como tu manera de ver el mundo. Y tu manera de ver el mundo, digamos que como estamos hablando de emociones, tu manera de ver el mundo es con el filtro de una ecuación emocional que te va a acompañar el resto de tu vida. Lo que no quiere decir que no te lo puedas trabajar y que no puedas superar la tipología. Se puede superar, ¿vale? Trabajando las emociones. A ver. Otra pregunta que me hace Sandra. Buenas tardes a todos. Armando, ¿hay algún test para saber qué tipo de tipología eres? Sí, sí lo hay. Sí lo hay. Como os dije al principio, en Tonokine, gracias a Mónica, que fue ella la que tuvo la idea, pues sí tenemos un test para testar las tipologías. Vale, hay otra pregunta que me hacen, ¿cuáles son las 3 emociones? Te lo voy a decir ahora. A ver, otra pregunta es, en el enneagrama sería un 5. No sé decirte, no sé el 5 a qué corresponde. Lo que sí corresponde al fortificador es al observador, que dentro de los enneagramas el que corresponda más a la persona que sea observadora, ¿vale? Bueno, continuamos. Vale, entonces, para continuar, voy a compartir la pantalla y os cuento un poquito más. Y así se os ocurrirán más preguntas. ¿Vale? Vamos allá. Ahí tenemos la pantalla compartida. Bueno, esto es lo que hemos visto, el fortificador. Ahora, más cosas del fortificador. El fortificador es una persona que le domina el ser fuerte, ¿vale? Aguantar. Esa es la característica del fortificador, ¿vale? Además, se está poniendo siempre a prueba su fortaleza y quiere ver si hasta dónde es capaz de aguantar, ¿vale? Hasta que revienta. Y revienta y sale pues por la rabia, ¿vale? Y explota, es una rabia muy explosiva. Pero aguanta mucho. ¿Qué es lo que no se perdona y tampoco perdona a los demás y le cuesta mucho trabajo? Él no se perdona llorar, no se perdona las lágrimas, ¿vale? Ni tampoco la ternura, ni la sensibilidad. Y tampoco se perdona necesitar a otros, ni pedir ayuda. ¿Os acordáis? Esto es como un resumen de lo que he estado explicando antes, ¿vale? Pero claro, esa actitud de no llorar, esa actitud de aparentar que no necesita a otros, de no pedir ayuda, esto, ¿qué le hace? ¿Qué le impide? Esto le impide dar y recibir amor, amor auténtico, ¿vale? Le impide expresar sus sentimientos, con lo cual la gente que le rodea pues no sabe cuáles son sus sentimientos. Si hacen algo que les gusta, él lo esconde. Si hace algo que le hace daño, él lo esconde. Joder, no sabes lo que le hace daño y lo que le gusta, ¿vale? Y eso, digamos que te penaliza cuando estás conviviendo con otras personas, sobre todo pues si son tu pareja, tus amigos, tu círculo de intimidad.
Luego, otra de las cosas que le impide es acercarse o dejar que otros se acerquen, porque claro, como es muy miedoso, genera mucho espacio, ¿vale? Pues nada, le cuesta mucho, mucho trabajo y le impide esto. Claro, vosotros imaginaros a una edad temprana, cuando empiezas a ligar, joder, pues los fortificadores no se comían un rosco, como se solía decir antes, no sé ahora cómo se dice, pero vamos, los fortificadores les costaba mucho trabajo acercarse a un chico o a una chica para decirle que oye, me gustas. ¿Eh? Buf, eso un fortificador había sudado sangre para decir eso, le costaba mucho trabajo. Normalmente los fortificadores, yo creo que si tienen pareja es porque los han ligados, pero ellos ligar, vamos, yo creo que muy poco. Bueno, eh, seguimos. Había una persona que me preguntaba sobre la ecuación emocional del fortificador, ¿vale? Fijaros, aquí tenemos la ecuación, ¿eh? Se le dispara el miedo, tiene mucho miedo, ¿vale? Con lo cual ve más problemas de los que hay alrededor de su vida, ¿vale? Luego, la rabia. La rabia la tiene desconectada. Fijaros, la rabia que es la justicia, la rabia que es decir esto sí, esto no, digamos que es algo que les gusta, que es algo que para ellos es importante, eh, pero digamos que la utilizan cuando no queda más remedio, ¿vale? Digamos que aguantan, aguantan, aguantan para tomar una decisión, para decir esto sí, esto no, y toman la decisión cuando ya no queda más remedio. Y luego os acordéis que decía que los fortificadores es una tipología muy inteligente. Acordaros que la tristeza, la reflexión, es el momento de máxima inteligencia del ser humano. Cuando estamos tristes, ¿vale? Es cuando más estamos, es cuando más pensamos. ¿Eh? Bueno, pues el fortificador no se permite la tristeza, se la prohíbe, ¿vale? Entonces, digamos que al desequilibrar la emoción miedo, se está, digamos que, inhibiendo de utilizar la tristeza y la rabia. ¿Vale? Pues si os parece, quito otra vez el compartir pantalla, ¿vale? Ya estamos aquí otra vez todos. Y bueno, pues yo todo lo que tenía que contaros del fortificador, vamos allá. Os lo he contado, entonces me voy a las preguntas. A ver, se puede... Soy fortificadora, me dice una persona. Dice, vale, esto hay niveles, se mejora, por supuesto que hay niveles. Por supuesto, ¿vale? Digamos que... y se mejora, por supuesto. ¿Eh? La capacidad de mejora del ser humano es infinita. No existe límite. Los límites nos los ponemos nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? Que el fortificador, ¿cómo tiene que trabajarse para poder mejorar? Lo primero que tiene que hacer es, para explicar esto de cómo tiene que trabajarse, voy a volver a compartir la pantalla. ¿Vale? Aquí estoy. Vale, fijaros, lo que tiene que hacer es el miedo. El miedo se lo tiene que controlar. Cuando se le dispara el miedo, tiene que acostumbrarse y tiene que darse cuenta de que es un miedo siempre exagerado, que ve más problemas de los que realmente hay. ¿Vale? Y después, ¿cuál es el paso siguiente? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues tiene que apoyarse en su rabia. ¿Vale? Darse cuenta de qué cosas sí y de qué cosas no son causas reales de miedo. ¿Vale? Una vez que él es capaz de bajar el miedo y de no estar asustado y, digamos, como asfixiado por la emoción miedo, se tiene que rápidamente apoyarse en la rabia. La rabia, digamos que es su punto fuerte, es su punto de genialidad.
del fortificador. Digamos que aquí utilizo otra nomenclatura, es su talento. El próximo día, porque hoy no nos da tiempo, explicaré lo que es competencia, talento y vocación dentro de esta metodología, ¿vale? La rabia es el talento, es el punto fuerte. Entonces, cuando un fortificador saca rabia, ¿vale? Le va a venir muy bien y le va a permitir tener lucidez, ver qué cosas tiene que hacer, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya ha separado con la rabia las churras de las merinas, ya ha separado qué cosas sí, qué cosas no, ¿de acuerdo? Entonces, es la manera que tiene, cada tipología va a tener una manera diferente de trabajarse las emociones para poder superar la tipología, porque todas las tipologías se pueden superar, ¿vale? Pilar, buenas tardes. Me he incorporado tarde el fortificador. ¿A qué número hace referencia del no, es que no sé decírtelo. Vamos a ver, digamos que el ser humano desde hace de toda la vida, pues siempre ha buscado, ha tenido necesidad o sed de saber cómo mejor ayudar a los demás, ¿vale? Entonces, digamos que los eneagramas es muy antiguo, como sabéis, es de la época de los sufí, y los eneagramas lo utilizaban para saber cómo mejor ayudar a las personas, ¿vale? Pero digamos que está la metodología y la técnica de los eneagramas. Luego, no sé, por ejemplo, en el mundo chino, en el mundo de la medicina china, utilizan otra metodología para clasificar a las personas, que es tú eres un hombre fuego, tú eres una persona madera, etcétera, ¿no? Y a nosotros, a lo mejor, pues decir que eres una persona madera, si no eres del mundo de la medicina china, no sabes qué significa, pero a un chino le dices que es una persona madera y sabe, digamos, prácticamente casi toda tu vida. ¿Qué es lo que te ha pasado de pequeño, de mayor? ¿Cuál es tu punto fuerte, tu punto débil? ¿Cómo estás de salud? Digamos que es otra manera de otra forma de tipologías de personalidad. Y David Keller, por eso le dieron su premio, el premio Eric Berne, descubrió, digamos, que esta manera más moderna, pero ni mejor ni peor que las demás, ni mejor ni peor que los eneagramas, ni mejor ni peor que los elementos de medicina china, sino otra manera, que además la enfocó, además de una manera un poco más occidental, más fácil de entender. Nosotros le hemos incorporado el tema de las emociones y el tema de la kinesiología, digamos que lo hemos enriquecido, pero digamos que Taibi Keller buscó, encontró esta manera, ¿no? de clasificación de las tipologías de personalidad, ¿vale? Pero yo, como no domino y no conozco la parte de los eneagramas, no puedo hacer la equivalencia entre las tipologías de personalidad que os voy a ir contando y el eneagrama. Me faltaría esa información, ¿vale? Lo que sí ocurre que con lo que yo digo de las tipologías, una persona que sí domine el tema de los eneagramas puede ilustrarnos y puede ayudarnos a decir, pues la tipología que tú estás contando muy probablemente corresponda a este eneagrama. ¿Qué ocurre? Que los eneagramas, como son 9 y las tipologías de personalidad son 6, muy probablemente hay alguna o algunas tipologías de personalidad que pertenezcan a 1 o 2 eneagramas, ¿vale? Pero yo no conozco tanto los eneagramas como para poder hacer esa equivalencia. Otra pregunta que hay por aquí. Vale. Sí, el test. A ver, la tristeza es la reflexión. Sí, la tristeza es la de reflexión. Me pregunta Nuria. Entiendo que justifique la inteligencia. No entiendo la desconexión de la emoción. Vale. Bien. Las desconexiones de la emoción. Esto es una gran pregunta. Vale, pues mira, yo voy a tomar nota de esta pregunta y si os parece bien, porque os tengo que traer una información y haré una transparencia para ser más gráfico y os cuento cómo
cuál es el procedimiento y cómo se desconectan las emociones. Las emociones se suelen desconectar a una edad temprana, ¿vale? Alrededor de los 0-3 años. ¿Vale? Y yo, con esta pregunta que tomo muy buena nota de ella, luego el próximo día os lo cuento. ¿Vale? Vale. Bueno, a ver, pues digamos que de las preguntas que hay, voy a hacer un pequeño compendio, ¿vale? Las voy a recoger y el próximo día contesto a las preguntas que me habéis hecho y que sepa contestar, ¿vale? Porque hay algunas que no sabré, como por ejemplo la de los eneagramas, ¿vale? Pero todo lo que tenga que ver con las tipologías de personalidad y con el tema de emociones, yo os lo puedo contestar el próximo día. Bueno, pues os digo, el próximo día, que es mañana, lo que voy a hacer es recoger estas preguntas y el próximo día lo que veremos es otra tipología de personalidad, ¿vale? El próximo día veremos una tipología de personalidad que es el constructor, que a ver si lo pronuncio bien, es el workaholic, el trabajo adicto, el workaholic. Y bueno, veremos a ver otra manera diferente de ver el mundo, de ver la vida. ¿Vale? Que sepáis una cosa, las tipologías de personalidad, digamos que son una limitación. ¿Vale? Lo ideal es lo que me habéis preguntado. Lo ideal es superar la tipología de personalidad, conectar todas las emociones. Como iremos viendo, cada tipología de personalidad ve del mundo una parte de la realidad del mundo. Lo ideal sería tener las 6 tipologías de personalidad incorporadas y ver los 6 sextos de la realidad, porque la que hemos visto, el fortificador, ve una parte de la realidad, ve un sexto. ¿Vale? Bueno, pues lo dejamos aquí. Ya son casi las 8. Muchas gracias por vuestro tiempo. Una cosa, como yo estaba mandando a través de WhatsApp 1 a 1 la conexión, me he hecho un grupo de WhatsApp muy numeroso, que hay casi 250 personas, y entonces en ese grupo de WhatsApp, para no mandarlo 1 a 1, lo voy a mandar a todo el grupo. Lo que he hecho es que he aprendido esta cosa nueva también. He silenciado el WhatsApp porque si no todo el mundo participaba y daba cosas. Y estamos en una época en que recibimos, yo llevo a una media de 180, casi 200 WhatsApp diarios con bombardeo de cosas que no corresponden y que no ayudan. Entonces, yo este WhatsApp lo he silenciado y lo he utilizado solamente para daros el link de la conexión a Zoom, ¿vale? Y para poneros también en el WhatsApp el tema que vamos a tratar, ¿de acuerdo? Yo he empezado el WhatsApp, que alguna persona a lo mejor se ha molestado o se ha ofendido, diciendo, oye, si no quieres pertenecer a este grupo, bórrate inmediatamente. Este grupo es para anunciar los cursos de kinesiología gratuitos. ¿Vale? Bueno, que tengáis la tranquilidad de que he silenciado el WhatsApp, que no va a ser una hecatombe de mensajes. El único que puede mandar mensajes soy yo. ¿Vale? Entonces, dicho esto, mi teléfono, que sepáis que es el 610 503 824. Lo voy a repetir, 610 503 824. ¿Cuál es la idea? Que si hay alguna persona que no he metido en el WhatsApp por error o alguna persona que queréis que entre en el WhatsApp, mandarme un mensaje por WhatsApp o como vosotros lo consideréis oportuno y yo os incorporo. De verdad que la única finalidad de ese WhatsApp es esto, daros la conexión del Zoom y decir el tema que vamos a tratar. De hecho, cuando acabe este confinamiento que tenemos, con el permiso de todo el mundo, lo que haré es borrar y anular ese WhatsApp, ¿vale?
Yo tengo varios WhatsApp así, uno para estas charlas, otro para hacer constelaciones familiares. Bueno, que sepáis esto, ¿de acuerdo? Bueno, pues muchas gracias por vuestro tiempo. Yo voy a colgar esto en el YouTube. Lo vais a poder ver buscándonos por todo tipo. ¿Vale? Gracias. Adiós. Hasta luego.